Muchísimas gracias, Héctor. Vamos a continuar entonces. Ahora, ni bien presente el próximo bloque, me voy a acercar a ver, porque veo que hay muchos comentarios, pero desde acá no alcanzo a leerlos, así que me voy a acercar a la computadora para ver si le podemos contestar. Bienvenidos los alumnos que pasaron, vieron luz y subieron, así que sean bienvenidos. El segundo bloque de esta reunión de hoy va a estar dedicado a la música en sus dos vertientes, digamos, más comunes, que son la división entre la música popular y la música clásica. División que de por sí, por supuesto, es absolutamente arbitraria y que hoy en día, por supuesto, también se tiende a barrer ese tipo de divisiones, porque son absurdas, ¿no es cierto? Es decir, cada una cumple una función diferente y no son excluyentes, son complementarias. Esto es lo que queremos que quede claro, que el concepto nuestro no es excluyente, sino complementario. La música tiene así una importante función social. La música está presente en toda actividad social y en todo momento en que nosotros hacemos algo, estamos de alguna manera participando en un evento que tiene que ver con la música. La música no es solamente proponerse voy a hacer música y tocar algo, sino que de pronto está en toda actividad social. Por ejemplo, ¿por qué en la cancha de fútbol la gente corea los vivas a los diferentes equipos? La gente no dice, oh, viva fulano de tal, viva, sino ta, 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 ¿no es cierto? Es decir, emplea de alguna manera una fórmula musical para sentir que comparte eso con el resto del mundo. Eso es lo que nos da la música. Es lo mismo que cuando vamos a un concierto. Por eso digo que son diferentes situaciones, pero la idea que subyace es la misma. Vamos a un concierto para compartir un momento que nos haga gozar. Que ese goce puede ser personal, puede ser colectivo, como ustedes quieran, pero de alguna manera es compartir ese momento, que se comparte en toda circunstancia. Por ejemplo, compartir un momento que puede ser agradable, como en el caso de un concierto, o que puede ser de pronto un avance hacia una guerra. ¿Por qué cuando se mandaban ejércitos se mandaban los músicos adelante? Porque de alguna manera eso inspira, da fuerzas a la totalidad de la gente. Es muy difícil pensar que la gente avance hacia los que más que los van a matar del otro lado, ¿no es cierto? La idea fundamental es que cobren el coraje suficiente a raíz de llevar un impulso fuerte hacia adelante. Y ese impulso es justamente la participación colectiva de la música. Esto se da en todos los eventos. Podríamos citar miles, no viene al caso, pero podríamos citar muchísimas circunstancias. Y tiene que ver siempre con ese elemento que es el compartir ese lenguaje. Por eso decíamos al principio que la música adquiere importancia, adquiere su categoría de tal cuando tiene un significado, cuando representa algo. Si no representa nada es un montón de ruiditos o un montón de sonidos desconectados, pero si representa algo, un idioma que a mí me diga algo, entiendo ese idioma, entendimiento que puede ser consciente o subconsciente, repito. No necesariamente yo tengo que explicar técnicamente por qué me gusta una cosa o por qué me siento inclinada hacia una cosa, pero lo siento, es algo participativo. Hoy en día también ha surgido, dentro de esta absurda división, que ya les digo, no es histórica, porque en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco, no existía esta división, era la música. Todo el mundo escuchaba la misma música y participaba de la misma música. Esto empezó a surgir con la ampliación del repertorio, con la especificación, con la idea de usar los instrumentos como un elemento de lucimiento, o sea, los solistas. Eso empezó a crear estas grandes divisiones y sobre todo la concurrencia a las salas de concierto, el asociarlo con un tema que tiene que ver con algo económico, es decir, una especie de nivel a donde se accedía teniendo cierto dinero y teniendo cierto poder intelectual o capacidad intelectual. Hoy en día esas barreras, como bien nos explicaba Julián al principio, no existen en la mente de la gente realmente que piensa.
Las barreras no están, es decir, las ponemos por comodidad a veces, hablar de una cosa o de la otra. Entonces podemos hablar, sí, de una música folclórica, de una música popular, y resulta que nos quedamos sin palabras para la otra. Porque clásico no funciona como palabra para definir la música que estudian los conservatorios, por ejemplo. Tampoco sirve culta, porque eso significaría que la otra es inculta, un disparate total. Tampoco se estudia académica, porque hoy en día, y vamos a hablar de eso también, porque hoy en las academias y en las grandes universidades se estudia la música popular. Entonces, no podemos distinguir, decir que la música clásica es académica, porque la otra también lo es. Es decir, todos los términos que tenemos son totalmente excluyentes y absolutamente inaplicables. O sea, podemos sí hablar de música folclórica, podemos sí hablar de música popular, pero después nos queda de la otra. ¿Se vieron las comillas? Bueno, quise ponerlas. La otra es esa, que no es la música popular, que no es la música folclórica y que supuestamente tenemos bajo la idea de música clásica o música erudita o música culta. Insisto, términos absolutamente inadecuados. Hoy en día hay otro elemento que se nos suma, y vamos luego a pedir a Pugliese que nos aclare estos temas. Tenemos otro elemento, que es la inserción de otro tipo de música que aparece dentro de esta que no sabemos cómo llamar, y que es la música contemporánea, que de por sí volvemos a un término discutible, porque contemporáneo, esta música surgió a principios del siglo XX. Contemporáneo no es de ninguno de nosotros, ni mío, que soy la más veterana en la cosa, y sin embargo no soy contemporánea de la primera década del siglo XIX, que fue cuando surge todo este tema con Schoenberg and Company. Evidentemente hay una falta también de lenguaje para esto. Contemporáneo significa que participo de la misma época. No participo de la misma época del primer decenio del siglo XX, evidentemente ninguno de nosotros. Pero bueno, a falta de otro término, usamos ese. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vino el problema de que surgió esta problemática, perdón por la repetición de la palabra, a principios de esta cuestión? Porque lo que cambió es justamente el lenguaje. Al cambiar el lenguaje, antes yo podía participar de ese lenguaje y entendía, otra vez las comillitas, lo que estaba pasando. Entendía eso que me estaban queriendo decir porque me hablaban en un lenguaje que yo entendía. Resulta que a partir del cambio de lenguaje, es decir, cuando aparece el atonalismo, ese lenguaje se quiebra por completo, con lo cual se quiebra el discurso musical y se crean otros lenguajes. No es que no haya lenguaje o que no haya expresividad, simplemente es diferente. Es como si en este momento nos encontráramos frente a un escrito en chino. No es que no dice nada, es que yo no entiendo chino. El problema no está en el escrito, sino en la persona que recibe, evidentemente. Pero es obvio que esto ha creado una separación también dentro de la música que llamamos clásica entre lo que forma parte de los programas de concierto habituales y entre lo que es la música contemporánea, que generalmente figura como una obra ahí perdidita, como para decir, cumplo con lo que tengo que hacer, y nunca figura, por ejemplo, al final del programa, porque la gente quiere que aplauda mucho, entonces para que figure en el medio del programa pasa más desapercibido, entonces al final se ponga una obra que toda la gente grite, viva y esté contenta y esté feliz, y entonces me piden un bis o un extra en todo caso. Es evidente esto, no es una cuestión de opinión, es una realidad. Ahora, ¿qué nos dicen los compositores? Actualmente nos dicen que la gente tiene que acostumbrarse a ese cambio, y ese cambio se produce lentamente. Entonces, vamos a ir lentamente asimilando lenguajes diferentes y probablemente se vayan aceptando, o no. Eso ya quedará, no podemos hacer, no tenemos la bola de cristal como para hacer una predicción al respecto. Pero sí tenemos alguien que nos va a hablar de la coexistencia de lo popular y lo clásico en la universidad hoy en día. Música académica, sino además de la música popular. Bueno, muy buenas tardes y
y gracias también a los que nos están viendo por el canal de YouTube, esto por YouTube, y a los alumnos del profesor Ramírez y a los otros que no son del profesor Ramírez, pero que han venido y que han dejado su clase de ética para seguir esta charla, que me pareció interesante, no solo para los que hacen la carrera de música popular, sino los que hacen las carreras que vamos a llamar clásicas, las otras. Entonces, ya nos quedamos sin rótulos. Yo escuché muy atentamente lo que estaban comentando. Lo primero que se me ocurre que es que nosotros vivimos poniendo rótulos, por ejemplo, lo de música contemporánea, es muy interesante. Lo que decía Nilda, porque uno va a un concierto a escuchar la consagración de la primavera y dice, fui a ver un concierto de música contemporánea. Bueno, les aviso que en el 2013 se cumplieron 100 años del estreno de La Consagración, o sea que es una obra del mundo moderno, pero no es contemporánea, seguro. También me pasó, cuando yo estaba en una de las tantas instancias de consejo directivo, que tuvimos que hacer la propuesta de cambiar el nombre a la materia técnicas contemporáneas, que pasó a llamarse técnicas del siglo XX, porque yo les digo, miren, estamos llegando al siglo XXI, y seguimos llamando al dodecafonismo de Schoenberg técnicas contemporáneas. Así que el problema de los rótulos existe. Ahora hablemos un poco de la música popular. Ahí surge para mí un problema adicional. Yo escuché los comentarios sobre el medioevo, sobre el Renacimiento, de repente eso se empieza a interrumpir. Me parece que ahí hay un problema de división de clases. Y también recuerdo que en un seminario del doctorado, con un musicólogo que estaba hablando, justamente nos estaba dando sobre música popular, yo le pregunté, por eso me lo acuerdo bien presente, porque es una inquietud que uno tiene de hace muchos años, le pregunté por la música popular, auténticamente popular, en el siglo XVIII. Y quedamos en un vacío, no hubo una respuesta tan certera, porque toda la música que nosotros registramos como popular, danzas inglesas, danzas escocesas, inclusive las suites de danzas, reflejan una estilización de algo que no estaba al acceso de todo el mundo. Es decir, muchas veces eran danzas de cortes, otras veces eran danzas populares, pero ¿qué sabemos de los músicos populares que hasta hacían música en las zonas rurales, por ejemplo? Sabemos muy poco. Y el problema era el acceso a la información cultural, sobre todo a la escritura musical. Es decir, esa música, al no escribirse, mucha era de tradición oral, se perdía. O si era tomada por un músico como Beethoven, o como Mozart, o Haydn, o el que fuera, que tenían a veces mucho gusto por esa música popular, la idealizaban y la estilizaban. Me parece que ahí hay una cuestión casi epigenética, en la transmisión de esa información que nos llegó hasta el día de hoy. Bueno, ahora, yo puedo hablar del momento en que yo empecé a estudiar música en la facultad, porque cuando yo entré en la facultad estaba trabajando en la música popular. Eso es una situación personal, es anecdótico, pero yo había estudiado piano y convivía con un primo mío que era productor musical en la compañía discográfica de Philips. Tenía unos estudios muy grandes en la calle Belgrano, ahora donde está la Fundación Favaloro, y ahí se grababa de todo. Y él me llevó a trabajar ahí como músico sesionista. Y empecé a ver un mundo de músicos populares, algunos de ellos eran músicos de Piazzolla, por ejemplo, que estaban en el octeto con él, y yo convivía con ellos. Estaban ellos y después estaba yo, que tenía que tener la virtud de llegar bien temprano, leer la partitura, eran partituras relativamente simples y sobre todo tocar en el estilo, hay una cuestión de estilo. Ahí descubrí el mundo profesional de la música popular, pero en ese momento en Buenos Aires eran muy pocos los lugares donde uno decía voy a estudiar música popular. Uno de ellos, al cual varios accedimos, fueron los estudios de Juan Carlos Sirigliano. Juan Carlos Sirigliano era un pianista de jazz que era pianista había sido pianista de Piazzolla, ya se había desvinculado cuando por lo menos yo fui,
y que había implementado un método de enseñanza de la música popular que tenía que ver con Berklee y algunas cosas más. Cuando hablamos de Berklee, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, es como un sello, ¿no?, de información, que fue una de las primeras escuelas grandes en Estados Unidos, que después como universidad, para enseñar música popular. Eso, mientras tanto, llegaban algunas cosas que venían de departamentos de música popular. Fíjense, estaba departamentalizado. Es decir, que uno estudiaba en una universidad y las universidades norteamericanas tenían departamentos de música popular. Y en la Argentina, bueno, también alguna vez pasamos por la casa de Manolo Juárez, recuerdo que estaba en Villa Devoto. Manolo Juárez, a lo mejor algunos no lo tienen tan presente, falleció lamentablemente en pandemia, hace poco. Fue un grandísimo músico del folclore argentino, pero hacía un folclore mucho más trabajado, muy en ese crossover con la música académica. Es muy interesante, lo pueden buscar, hay muchísimas grabaciones de él y yo se los recomiendo porque es muy interesante cómo piensa el arreglo, cómo él tocaba, cómo interpretaba el folclore argentino. Manolo Juárez fue uno de los fundadores de la EMPA, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y ahí empieza una historia en la Argentina. Eso empieza en el año 87, la fundación oficial, en el 86 empieza el proyecto y se junta, fue una movida de Manolo, o sea, él, que quería que se enseñara el folclore. Estamos empezando los años de la democracia, además, empieza una visión también un poco más abierta de la cultura, y entonces él quería que la cultura, o sea, que se pudiera juntar la cultura popular con la cultura académica. Yo me acuerdo que fui a tomar algunas clases con él, pero después seguí y me fui con Juan Carlos Cirigliano porque él enseñaba jazz, y Manolo te enseñaba más música clásica que folclore. Entonces, el primer trabajo que hice con él fue analizar un lied de Schubert. Y yo pensé, digo, eso lo tengo en la facultad. Entonces, pero él quería hacer esa interacción, ¿no? Y se juntó con Horacio Salgán. Horacio Salgán fue un grandísimo pianista de tango de la Argentina que también combinaba un poco las técnicas de la música clásica con lo popular. Bueno, la lista seguiría, yo no los quiero aburrir, pero el otro que se agregó fue Hugo Pierre. Hugo Pierre fue un saxofonista que fue profesor aquí, por supuesto, sí, claro. Hemos compartido sala de profesores con él, era un hombre muy divertido además, y un gran saxofonista de jazz. Entonces cubrieron las tres áreas. Y ahí empieza la EMPA, que le pasó de todo. O sea, tuvo momentos de esplendor, después bajó, se quedó sin edificio, después recuperó el edificio. Ahora creo que está en un momento en que está bien, que tiene o sea, que ha logrado un prestigio, ¿no?, dentro de lo que es la enseñanza de la música popular en la Argentina. Y después se fueron creando otras alternativas. Por ejemplo, música popular en el Conservatorio Manuel de Falla, donde yo también comparto ahí, soy docente, y ahí se crearon las carreras de tango folclore, por un lado, ahí se dividió, y de jazz, es decir, se buscó el estilo. Juan Falú se hizo cargo de tango y folclore, creo que estaba Nicolás Ledesma también, y en el caso de jazz se hizo cargo de Ernesto Jodos, que es un grandísimo pianista de jazz. ¿Qué comparten todos ellos? Tienen formación clásica y se dedicaron a la música popular. Ahora, yo no sé, no me quiero extender, a lo mejor quieren hacer alguna pregunta también, pero pienso, voy a contar una anécdota. Yo tengo muchas porque por la edad también uno va juntando anécdotas, pero me acuerdo de una. Una vez yo estaba estudiando en la facultad y estaba escuchando esos programas de radio que había en Radio Municipal de cultura musical. Y había dos personalidades de la cultura, no me acuerdo muy bien, tampoco es relevante eso, y estaban dialogando sobre Piazzolla, y de repente sale un musicólogo muy importante y lo empieza a comparar con Bela Bartók. Y dicen, porque Piazzolla hizo lo mismo en la Argentina
que Béla Bartók hizo en Hungría. Y yo me quedé y dije, esto no es así. Yo creo que no es así. Y queda el debate abierto. ¿Por qué? Porque Béla Bartók fue un músico con una formación completamente académica que se interesó por el folclore húngaro en un contexto de algo que se habló aquí, que es el nacionalismo. Entonces arrancó con toda la fuerza a investigar, recopiló 8.000 melodías, pero realmente populares. Él se iba a copiar música a las zonas rurales. En el Museo Bartók de Budapest están los trajes que él se ponía, se vestía de campesino y se iba a grabar con los primeros fonógrafos, se iba a grabar a los campesinos, a las empleadas domésticas de los señores aristocráticos, que él mismo dice que les daba vergüenza cantar en húngaro, no querían cantar, y dice, no, pero cante, yo quiero escucharla, y después anotaba. Y anotó 8.000 melodías, y ese fue su primer trabajo que tuvo en la Universidad de Columbia, después cuando se exilió en Estados Unidos, que era ordenar todo ese material. A él le debemos muchísima información sobre el folclore centroeuropeo. Pero cuando Bartók hacía folclore, era un folclore de proyección, hasta se le llamó en algún momento folclore imaginario en la musicología. Quiere decir que no estaba tomando el folclore como un músico folclore, sino que lo estaba estilizando. Tal vez, yo no sé si Bartók lo estaba pensando así o qué quería aportar. Me parece que ahí hay una diferencia, porque cuando Piazzolla se inicia en el tango, Piazzolla, él se encuentra con esta disyuntiva. Ustedes saben que Piazzolla tiene formación a posteriori, él se inicia como músico de tango. Está la anécdota de que él conoce a Gardel en Nueva York y que empezó ahí tocando tango de muy chiquito y después se mete en la orquesta de Aníbal Troilo, el mundo de la música popular y del tango. El tango desde siempre tuvo músicos académicos, permítanme siempre esa distinción para que se entienda, músicos formados, violinistas, pianistas, contrabajistas, formados en la academia, en el conservatorio, que se dedicaban al tango. Piazzolla empieza haciendo tango y en un momento dice, pero yo quiero dedicarme a la música clásica. Entonces se va a estudiar con Alberto Ginastera, año 45. Y Ginastera, que no sé si tal vez no le interesaba tanto dar sus clases de música clásica, lo recomienda estudiar con Nadia Boulanger, un personaje increíble que había sido alumna de Fauré en el Conservatorio de París y que estaba dando clases a un montón de personalidades europeas, a grandes maestros que después fueron grandes maestros, porque Nadia Boulanger era una enorme analista de música justamente de lo que se llamaba en ese momento contemporánea. Nadia podía analizar Ravel, podía analizar Debussy, podía analizar Fauré. O sea, entonces todo el mundo iba a buscar nutrirse de esa información. Y bueno, y así fue Piazzolla. Y esa anécdota, tantas veces contada por él, que Nadia Boulanger le dijo, después de escuchar, creo que se llamaba La Suite Argentina, me parece, le dijo, está muy bien, pero dedíquese al tango. Quiere decir que ella vio también una distinción, como que era un músico popular que venía a formarse. Bueno, disculpen que ¿por qué hablo de esta división? Porque esta división nos acompañó y un poco nos sigue acompañando todavía. Por eso cuando comparan a Bartók con Piazzolla, son como dos corrientes que se pueden llegar a fusionar en un aspecto, pero que vienen de lados distintos y que yo creo que hasta tienen intenciones diferentes. Me parece que lo de Bartók tenía otra intencionalidad. Difundir la esencia del nacionalismo folclórico húngaro, pero a través de esa música que él era un artista de música académica. Y en el caso de Piazzolla hizo una revolución en la música popular argentina, todos lo sabemos, nutriéndose de elementos de la música académica. Bueno, pero ¿y qué pasa hoy? Hoy existe la carrera de música popular en la facultad, ya sabemos de qué se trata. Estamos en procesos de integración. Hoy los alumnos de primer año comparten cátedra de armonías, por ejemplo, unificadas. Cuesta todavía, ¿eh? Cuesta esa integración.
A mí me parece que hay un elemento más que yo quiero agregar acá, que es la industria discográfica. La industria discográfica puso a la música popular en un lugar que no tenía. Hoy en día se consume de manera enorme la música popular en todas sus formas y hasta creo que influyó en ese proceso de tonalización del sistema, en el cual desde que nos levantamos a la mañana hasta que vamos a la noche escuchamos música, mucha música que es tonal. Eso tiene mucho que ver con la industria discográfica que escuchamos en medio de transporte, en una radio, que vemos en la televisión. O sea, estamos todo el tiempo escuchando algo que está muy asociado a lo popular. Y eso, de alguna manera, nos está cambiando la manera de ver la música y de ver el arte. Entonces, hoy no tenemos temor, por ejemplo, en ver una obra que sí podemos llamar contemporánea, porque fue compuesta hace 10 o 15 años, o hace 8 o hace 5, y que es una obra completamente diatónica, es decir, que no tiene demasiadas alteraciones, ni tiene un lenguaje demasiado avanzado, ni es serial, ni es dodecafónica. Es una música muy diatónica, moderna, y es algo compuesto por un compositor académico con muchísima influencia de la música popular. Podríamos seguir hablando del minimalismo, el éxito en los 80 de Philip Glass, ¿no? Que se volvió un músico minimalista popular. Me parece que la industria discográfica y ahora todo lo que son redes, videos, todo lo que tenemos, hoy en día estamos saliendo por YouTube, o sea, todo eso contribuye a que los campos se vayan fusionando cada vez más. Pero me parece que todavía seguimos arrastrando la vieja división que teníamos. La seguimos, es como que lo llevamos en la sangre. Hay un diálogo probablemente imaginario, no sé, alguien me corregirá, entre Gershwin y Ravel, ¿no? Que decía que Gershwin lo elogia a Ravel cuando él había ido a Estados Unidos y le decía que quería estudiar con él, ¿no? Que le diera clases, y entonces Ravel le preguntó cuánto había ganado con la venta del último disco, y cuando le dijo la cifra, que era enorme, entonces Ravel le dijo, ¿y si usted me da clases a mí? Esa anécdota, ya digo, posiblemente sea inventada por el imaginario, que uno la ha escuchado un montón de veces, está hablando de una divisoria, porque ahí tenés un buen ejemplo también. Gershwin es una especie de Piazzolla norteamericano. Y Gershwin alcanza popularidad haciendo canciones populares de canto y piano, y después empieza a meterse en conciertos, el concierto en Fa, en una ópera por Jambés, en rapsodias, fíjense llamar la Rhapsody in Blue, pero está lleno de elementos que son de la música popular norteamericana. Ahí logró, porque él tenía muchísimo nivel y estaba muy interesado, ahí logró un nivel muy alto, sobre todo en lo que era la fusión de los elementos que se usaban en la orquestación de la música académica y los metió al servicio de la música popular. Llegamos al día de hoy. Yo creo que el futuro es seguir que el músico se integre, el músico académico con el músico popular cada vez más. Yo digo, a veces, qué difícil que cuesta a los músicos académicos poder hacer bien un tango, un folclore, porque el estilo es difícil. Y lo bueno que es que los músicos que quieran hacer música popular se formen en la academia. Entonces ya cada vez vamos a tener mejores músicos populares. Bueno, no sé si... Sí, por supuesto. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias. Realmente es muy esclarecedor lo que nos dijiste. Y es muy importante yo creo que estas reuniones sirven para hacernos pensar. No pretendemos de ninguna manera imponer nuestro pensamiento, sino estimular a que la gente piense y que la gente adopte sus propias posiciones. Estoy muy de acuerdo contigo con el tema de la industria discográfica, todavía acentuado mucho más con el tema de las plataformas, que lógicamente incluyen también elementos que tienen que ver con la cuestión monetaria. Y también, precisamente, ese era el punto que
queríamos enfatizar al principio, en donde decíamos que no existe una división real, sino que las funciones pueden de pronto diferir y que esa adquisición de los nuevos lenguajes, como es lento, está también ralentizada por esta cuestión que vos señalabas recién, de que estamos imbuidos y metidos dentro de la música tonal. O sea, la música que nos hace como el lenguaje que usamos también tiene cierta direccionalidad. Yo digo una cosa y luego la resuelvo, ¿no es cierto? Es como parto de una dominante, parto de una tónica, llego a una dominante y vuelvo hacia una tónica. Eso lo copió la música académica, clásica, durante siglos. Y eso nos cuesta cambiarlo, porque no es natural, es, digamos, si entendemos por natural lo que vos decías recién, adquirido durante mucho tiempo, usado durante mucho tiempo, eso hace que prácticamente sea una cuestión atávica, que no manejamos nosotros, se nos tiene impuesto por el ambiente que nos rodea. Bueno, agradecemos muchísimo también la presencia ahora de una enorme cantidad de alumnos que de pronto se han ido sumando. Evidentemente lo de Vi Luz y Subí funcionó, porque son más los que están acá que los que están del otro lado de las pantallas. Así que bueno, muchísimas gracias. Considero que lo más importante por la edad que tienen, sean todos alumnos de música popular. ¿No? Bueno, no de divisiones, entonces vemos la fusión de ambas cosas, entonces, bueno, eso me alegra mucho. Y ya les digo, son bienvenidos y la idea es que ustedes sean los que tomen estas ideas y las elaboren, y cuando a ustedes les toquen enseñar, traten de justamente que la gente abra la idea. La idea que yo creo personalmente, y que es lo que intentamos transmitir, es que no se trata de juicios de valoración. No es cuánto vale más o cuán más importante. Cubren diferentes aspectos. Son ideas diferentes que cubren los distintos aspectos del ser humano. No es ni mejor ni peor, ni más lindo ni más feo. Eso es una valoración personal. A mí personalmente, o cada uno de ustedes, le puede gustar más o sentir más afinidad hacia una cosa o hacia la otra. Pero eso no lo convierte en más importante. Son simplemente, son complementarias. Es decir, son dos elementos que se complementan, y se complementan porque cada uno cumple una función diferente y nos ayuda en una función diferente. Cuando yo estudiaba, en estas aulas no era ya, porque era mucho antes de que este lugar existiera, pero sí en la Facultad de Música, era como prácticamente mala palabra hablar de música popular. El que era ay, no, si ese toca música popular, era un poco una cosa así peyorativa, totalmente peyorativa. Les estoy hablando hace 60 años más o menos. Yo tenía 20 en ese entonces. Sí, tengo 80. Sacaron bien la cuenta. Bueno, en ese momento era eso, realmente era hacer una cosa o hacer la otra. Y yo siempre pensé que eso es una negación de lo que podríamos considerar nuestro rinconcito. Yo en ese momento hablaban de cosas berretas. Era el rinconcito berreta que todos tenemos, pero que nadie aceptaba tener. Es decir, a todos nos gustaba de pronto la música popular o los Beatles o quienes fueran, pero no lo decíamos, porque a nosotros nos gustaba Beethoven. Hasta que un día nos dimos cuenta de que el juicio de valoración era el error. No es que algo tiene más valor que otra cosa, sino que cubre diferentes aspectos del ser humano. Y esto es un poco lo que decía recién, lo que nos decía acá nuestro decano, que realmente me parece una apertura muy interesante, una manera de ver las cosas. No se trata de juicios de valor, se trata de aceptar que existen cosas diferentes y bueno, que podemos disfrutar de todos. Nada me impide disfrutar de una sinfonía de Beethoven o de los Beatles o de Piazzolla. No veo dónde está el impedimento para tal cosa. Es un impedimento que está en el intelecto, pero el intelecto no maneja esas sensaciones. Y la sensación de comunicación se da en todos los lenguajes. Bueno, vamos a pasar entonces, muchas gracias. Vamos a pasar entonces al tercero y último bloque. Gracias.
Eh, por favor, se van acercando. El último bloque está destinado a la música como elemento terapéutico. También tiene antecedentes, es decir, vamos a hablar de la parte científica hoy en día, ellos nos van a hablar de la parte científica, pero uno puede encontrar que la música se usó desde tiempos ancestrales como idea de curación. Los médicos brujos hacían sus exorcismos cantando, con cánticos alusivos, y evidentemente era una cuestión que no tenía nada de científico, pero sí algo de real. Porque mediante ciertas cosas, como lo decíamos recién, los cantos de la cancha, ¿no es cierto? Uno puede fomentar cierta predisposición del individuo, que es lo que hacían esta gente, que no es lo que hacen ellos. Digamos que hoy en día hemos evolucionado mucho en ese sentido y tenemos otras cosas. Pero, por ejemplo, pueblos de la antigüedad, como los griegos, por ejemplo, utilizaban la música para lograr lo que ellos llamaban la catarsis. ¿Cómo se lograba la catarsis? A través del manejo de las diferentes relaciones que había entre las escalas. Es decir, ellos usaban diferentes escalas y a su vez cada escala, en sus 4 sonidos iniciales, en su tetracordio primero, se formaba diferente según la distancia. Es decir, podía haber una distancia grande, una distancia más chica, lo que nosotros decimos, por ejemplo, tono, semitono o cuarto de tono, pero no quiero entrar en temas específicamente de música, porque hay mucha gente viéndonos que no es de música, pero que sí se puede entender que esto manejaba la sensibilidad del que estaba escuchando la música en ese momento, de los participantes de la expresión teatral de ese momento. Y al manejar la emoción, lograba que los que estaban participando se sintieran identificados con lo que le estaba pasando a ese personaje, inducidos por esta música que se manejaba de esta forma. No sabemos bien claro cómo funcionaba esto, porque desde ya les digo que de música griega tenemos una enorme cantidad de descripción teórica, pero nada de la práctica. O sea, todo esto que les digo es una cuestión teórica, pero no sabemos bien cómo funcionaba todo esto. Es decir, la explicación es convincente, pero cuando uno va a decir, bueno, pero ¿y cómo ponían en práctica esto? No sabemos. No tenemos, porque los griegos no consideraban que la música práctica era la importante, y eso fue lo que heredó después la Edad Media, ¿no es cierto? O sea, la música era las matemáticas, o la música de las esferas, si ustedes quieren, pero no la música práctica. Ahora el concepto, por supuesto, ha variado y ahora tenemos también elementos que a veces usamos como catarsis. Por ejemplo, la gente que baila en una discoteca. Bajo un fuerte ritmo la gente se mueve. ¿Qué pretende hacer con eso? Y bueno, de alguna manera no estamos ni en el exorcismo de los brujos, ni la catarsis griega, pero obviamente es una liberación de tensiones, es evidente. O también cuando vamos a un concierto y esperamos disfrutar de ese concierto, a veces se logra, a veces no, pero bueno, lo que esperamos es justamente eso, lograr sentirnos mejor. Ahora, lo que yo les pregunto a ellos, y ahora vamos a presentarlos, Julián nos va a ayudar a presentarlos, es cómo se logra ese sentirse mejor. Así es. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestros siguientes expositores. El magíster Gustavo Rodríguez Espada, que es músico, saxofonista, licenciado en musicoterapia, magíster en metodología de la investigación social, profesor titular en investigación en musicoterapia de la licenciatura en musicoterapia de la Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires y Rosario, y tutoría disciplinar de tesis en la licenciatura en musicoterapia de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. Es coautor de los libros Pensamiento estético en musicoterapia 2, Territorializaciones, Formación, Improvisación, Técnica y Escucha, por la editorial Autores de Argentina 2021, publicado, y Música y Discurso, publicado por la Universidad Nacional de Villa María en 2017. Bueno, el licenciado Luciano Borrillo nació en Buenos Aires en 1968, estudió composición en la Universidad Católica Argentina y en el Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea. Recibió el premio de la Ciudad de Buenos Aires bienio 2002-2003 por su obra electroacústica Grimorio de Fuego y su obra Ecos de la Muerte para orquesta de instrumentos autóctonos de Sudamérica. Recibió la recomendación de la International Rostrum of Composers de la UNESCO en Lisboa 2010,
Esta pieza en su primera versión fue estrenada en los World Music Days de UNESCO, Hong Kong 2007. Se desempeñó como compositor, intérprete y luthier del ensamble Fronteras de Silencio y la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En la actualidad es docente e investigador en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Universidad Abierta Latinoamericana. ¿Estamos con este? Sí. Bueno, lo primero va a ser agradecer al equipo de gestión de la Universidad Católica Argentina y a la universidad la invitación. Yo pertenezco laboralmente a otra universidad, soy un extranjero acá, así que muchísimas gracias por eso. Pero comparto con Luciano Borrillo el claustro académico de la carrera de musicoterapia, de la licenciatura en musicoterapia de la Universidad Abierta Interamericana. En ese contexto es en el que se corre el mantel. Acá estamos. Bueno, en ese contexto digo, es en el que estamos invitados a trabajar un poquito aquí la relación entre la música y la salud. Y para eso voy a empezar con unas cositas técnicas, porque como soy musicoterapeuta, trabajo de musicoterapeuta, hablamos de musicoterapia, me parece que es importante, en primer término, entender que la musicoterapia es una disciplina del ámbito de la salud que se da en 6 universidades, tal vez 7, eso hay que verlo todavía, que tendrá unos 60 años en Argentina y que tiene una ley de ejercicio profesional, la 27153 del 2015. Es una profesión cuya comunidad de profesionales integramos los equipos interdisciplinarios de hospitales públicos de varios lugares del país, muchos en la ciudad de Buenos Aires, y hace, diría yo, unos 20, 25 años atrás que tenemos un reconocimiento en términos de espacios laborales, tanto en la ciudad de Buenos Aires cuanto en la provincia de Buenos Aires y en otras tantas provincias del interior. Participamos en residencias en salud mental, participamos en más de un espacio en los que compartimos con equipos interdisciplinarios un trabajo en salud. Ahondando un poquito más, lo que hacemos los musicoterapeutas y las musicoterapeutas es trabajar con la música, con el sonido, con algo que hoy una colega, Claudia Banfi, llama la música de musicoterapia, porque si ustedes escuchan lo que pasa en un consultorio de musicoterapia o en una sesión de musicoterapia, van a decir, eso es música. Bueno, llamemos a eso, como dice Claudia Banfi, música de musicoterapia, con sonido y eventualmente e inevitablemente con el cuerpo, con instrumentos, con los espacios, como hace cualquier persona que quiere hacer música, se ve involucrada corporalmente en esto. Pero el oscuro secreto de esto, y que es lo que me importa señalar como principio de nuestra conversación, es que lo que ocurre allí es que trabajamos un vínculo, formamos un vínculo, construimos un vínculo, intervenimos en formas vinculares. Es decir, el uso de la música a partir del acompañamiento que hace un profesional de la musicoterapia es el camino, el medio que nosotros utilizamos para construir vínculos tendientes a la salud. Esto lo digo de una manera muy amplia porque hay muchísimos espacios en los que trabajamos en el ámbito de salud. Pero subrayo la idea de vínculo porque es lo que vamos a retomar en 2 o 3 puntitos en esta conversación. En principio, lo primero que acabo de decir está focalizado, situado en un ámbito específico de salud, un hospital, una clínica, un centro de adultos mayores, un SET, una escuela para pibes con discapacidad, diferentes ámbitos en los que trabajamos. Ahora, y ya yendo a específicamente el enlace con este espacio en el cual estamos conversando, lo que nos interesa es trabajar ya un vínculo a nivel social, entender o pensar cómo es posible que la música funcione o incida en la producción de salud social, colectiva, y de qué modo la música, a esta altura del asunto, funciona
como un efector de buena parte de las decisiones que tomamos en términos de salud, en especial y particularmente, a esto quiero referirme dentro de un momento, en el target o en la audiencia o en el público o en el segmento de usuarios, usuarias o consumidores al cual la música, aquí me voy a valer de algo que dijo Eduardo Pugliese hace un momento, esto de los rótulos es complicadísimo. Entonces, la música popular, bien, es un rótulo interesante. La música industrial de Benjamin, Adorno, los muchachos de Frankfurt para acá, contamos con este otro rótulo también. La música editada, que viene bien decirlo, porque sí, efectivamente se trabaja de diferentes maneras para editar música, también. La música mediática, bueno, anotemos que esta cuestión de la música mediática o mediatizada es sumamente contemporánea, es música contemporánea, pero rigurosamente contemporánea. Y agrego un rótulo más que a mí me parece que es muy interesante, que es la música de mercado, porque está pensada desde las lógicas de mercado, que es específicamente a lo que me quiero referir. Dicho esto, quiero hacer aquí un alto, un escalón para decir dos cositas al respecto de algo que hace el Lucho. Luciano Gorrillo improvisa. Cuando puedan, vayan a escuchar El Pez Nómada. El sábado van a escuchar El Pez Nómada, después decís dónde, Lucho. Hay una cosa interesante que es que, hablando de esto de la tonalización de la música de la que vos hablabas, queda un recurso o un lugar en el que pasan cosas que diluyen esa tonalización, que son los espacios en los que se improvisa libremente. Improvisar libremente es un asunto a discutir también. Hay que salirse de algún lado, hay que adisciplinarse para poder improvisar libremente. Y esta cosa del adisciplinamiento de la producción es algo que los y las musicoterapeutas hacemos mucho en la clínica. Es decir, corrernos hacia atrás en la producción de un discurso sonoro que, como decía hace un momento, podemos llamar música de musicoterapia, a veces muy discutido desde el punto de vista de una definición clásica de música. Pero el Pez Nómada improvisa, y en ese lugar pasan cosas interesantes. Luciano es un músico muy audaz, y eso es bueno. Pero hace algo más, Luciano, que no es tan frecuente. Músicos audaces hay muchos, que es que él puede explicar lo que hace. Y eso me gustaría que lo cuentes un poco. Te dejo un espacio ahí para que cuentes. Sí. Un poquitito, a ver, primero mi formación. Después vengo con los agradecimientos, ¿no? Ya estoy un poco emocionado porque también vuelvo a la casa. Yo me recibí acá, fui alumno de Eduardo de Nilda en los años 90, allá en San Telmo, cuando falleció el maestro Camaño, aquella época. Y vuelvo a la casa y también con Julián, que hace poquito también estuvimos, exactamente, allá en Puerto Madero. Primero comentarles, claro, yo empecé de la música popular, haciendo rock, jazz, pero me empezó a interesar lo que se llamó la música contemporánea, Debussy, Stravinsky, Schoenberg. Y dije, bueno, quiero aprender esto. ¿Dónde voy? Tenía que venir acá, a la UCA, y toda la música orquestal. En el transcurso de mi recorrido con lo musical también di con varios maestros de forma particular, entre ellos Manolo Juárez, Juan Carlos Sirigliano, Mariano Etkin, Gerardo Gandini acá en la casa, y tuve como una formación, un mix, ¿no? Digámoslo de algún modo. Y entre medio ahí aparecía en la casa, acá en la UCA, Pablo Zeta con su música electroacústica, las tecnologías, la síntesis, muy reacio al trabajo con lo digital y a lo no escrito, al arreglo pulido, a lo no improvisado todavía, a pesar de que tenía ciertas cosas con lo popular. Y a partir de ahí empecé a trabajar en este mix, ¿no? Entre lo tecnológico y lo académico, si se quiere, o lo escrito, o lo más convencional.
empezando a trabajar ya con la computadora, entrando en trabajos de grabación, edición, producción, sin dejar el otro recorrido de lo musical. A partir de ahí armamos, ya estando como profe en la Universidad de 3 de Febrero, e inclusive en la UAI, habíamos armado un primer trío que se llamaba Organización Cactus. Un trío que estaba dedicado un poco a trabajar con instrumentos, pero ya instrumentos tradicionales de América y del mundo. Digo, diversos tipos de aerófonos, charangos, quenas, sicus, tarcas, moseños, noviques, todo tipo de instrumentos étnicos y de tradición, si se quiere, étnica, pero procesados en tiempo real, procesados incipientemente con las computadoras, y las posibilidades, ¿no? La apertura, la exploración de poder trabajar con ese tipo de sonoridades y texturas que no necesitaban siquiera de la escritura, pero sí necesitaban de un rigor en el trabajo con el toque, con la sonoridad, con la tímbrica, con las texturas que podían salir ahí y que la escritura musical convencional no podían abordar. Músicas que podían ser interpretadas pura y exclusivamente por nosotros, y entender también que todo lo que estaba involucrado como tecnología era también un instrumento musical, y pensar el instrumento musical también como un generador de sonidos, porque de hecho todos estos instrumentos étnicos que nosotros abordamos, y aún inclusive instrumentos tradicionales, ¿no? Como ser la guitarra, el piano, guitarra eléctrica u objetos, nosotros los pensábamos como generadores de sonido, y de hecho nunca hacíamos alusión a las músicas populares asociadas a ese tipo de instrumentos. De hecho, yo no toco ningún tipo de música popular. Me interesan esos tipos de instrumentos por el tipo de sonoridad que puedan producir y de la riqueza en lo sonoro, en lo afectivo y en la sensación, y en pasar por el cuerpo las cosas, ¿no? Poder pasar por el cuerpo las cosas y poder decir, bueno, uno hace música con un rigor estrictamente compositivo, creativo, y entender la improvisación también desde un lugar en el cual las cosas se abren a otras multiplicidades con el sonido y con la construcción de lo musical. No pensar en un abstracto ideal, vamos a componer tal forma, tal, sino empezar con lo que se tiene, de la manera con lo que se tiene y qué es lo que se va construyendo ahí. Y de ahí sí, ir canalizando, explorando, reflexionando sobre eso. ¿Y qué es lo que sale de esa improvisación? Hoy en día tengo un grupo, un trío también que se llama Pez Nómade, en la cual estamos... ¡Upa! Trabajo con tanta... ¿Se escuchó igual el resto? Trabajo con tanta tecnología, pero no quiero saber nada. Sáquenme todo. Hoy en día trabajamos con un trío que se llama Pez Nómade, en el cual trabajamos con todos estos instrumentos no académicos, instrumentos académicos también, y mucho con iPads, celulares, cualquier plataforma tecnológica, instrumentos que diseñamos también. Tuve una práctica con la lutería, de la cual también diseño instrumentos, en las cuales hay sensores de viento, de movimiento, y trabajar con la lutería como algo creativo, porque nosotros los músicos también damos al instrumento como algo completamente cerrado. Si bien se explora, por supuesto, ¿no? Con técnicas no convencionales, se van ampliando, pero digo nada, por lo general, no digo, hay músicos que han explorado y que han trabajado, pero bueno, nosotros por ahí agarramos un objeto, lo intervenimos y vemos la posibilidad que se tiene de poder trabajar con esas sonoridades, con eso que se da, y entender las plataformas digitales también como una posibilidad de un instrumento netamente musical. Son interfaces que nos permiten, por intermedio de Arduino, programación, lo que sea, poder trabajar y generar ese mix, ¿no? Particular. Y por supuesto que todo lo que estamos haciendo ahora es un formato en el cual trabajamos la improvisación. No hay nada escrito, pero sí hay un trabajo quizás también ligado a las músicas de tradición oral, en la cual la memoria opera como un trabajo muy, muy fuerte en lo que venimos haciendo.
Pero la improvisación en sí es el ámbito en el cual creemos nosotros que las cosas se abren hacia otra multiplicidad, hacia otra escucha, hacia otro modo de creación, y ese territorio intermedio, ¿no?, entre lo que se considera el instrumento musical más tradicional, y tradicional en el sentido también de las culturas tradicionales, hacia las nuevas plataformas digitales, y de entender el instrumento como puramente un generador de sonidos, a poder descubrir. En ese sentido, la improvisación también opera sobre la composición de esa manera. Es un territorio en el cual uno explora, uno se siente afectado, uno de alguna manera entra en ese juego de sensación, sin perder tampoco rigor en lo formal. Bueno, eso era lo que yo hago. No iba a hablar de esto, pero bueno, se dio y está bárbaro. De eso sabés mucho y está muy bueno. La idea y el punto central de la cuestión en esta parte de la charla es sugerir con enorme énfasis que improvisar es lo mejor que se puede hacer en materia de buscar los bordes del mundo. En eso estamos, los bordes del lenguaje, buscar ese borde. Y esto implica cierto ejercicio, cierto poner en riesgo la propia subjetividad, porque caminamos en un lugar incierto, sin tener ni rigores ni certezas, por el lado de la improvisación. Pero quiero ir un poco más lejos, a donde sí hay ciertos rigores y ciertas certezas, que tal vez no son musicales, porque quiero disfrazarme un ratito del gerente de marketing de Sony Universal, de Disney Entertainment, porque me parece que ahí hay un asunto en el cual la música ha caído o ha sido tomada por los lenguajes del mercado, y esto es interesantísimo porque lo que hace el mercado es productos, fabrica productos. La fabricación de un producto musical es una cosa compleja y muy interesante que creo que en la audiencia que tenemos acá la tenemos muy clara porque la vivimos. Pero lo interesante de la cuestión desde el punto de vista musicoterapéutico es que la fabricación de un producto musical incide sobre las lógicas salugénicas del espacio social en el que se difunde o se vende. Esto es, los productos musicales fabricados por la industria, la música de mercado, está construida a partir de un soporte biológico, la persona, en torno al cual se construye una constelación de símbolos que van dirigidos a un público, a una audiencia, a un target, que se supone tiene afinidad con ese cosmos simbólico. Entonces, cualquier producto musical que conocemos que está en el mercado funciona a partir de esa construcción. Por supuesto que cuanto mejor sea el producto de base, más fácil va a ser construirlo. Pero me interesa señalar que la mayor parte de los productos musicales que vemos en las plataformas, que vemos que funcionan y viven en la red vincular social en la que estamos, y mucha de esa red está mediatizada, los productos musicales están mediatizados, incluye aspectos que son propios de una construcción de un sujeto que se ofrece a un público como un menú. Quiero decir con esto, un producto musical tiene en su cosmovisión simbólica un montaje de signos que se le ofrecen a alguien. Se viste de una manera, habla de una manera, utiliza tal o cual desodorante, toma tal o cual cerveza, tiene formas de declarar y de relacionarse con otras personas, tiene cuerpos, habla de su cuerpo, a veces no habla, se viste de una manera, a veces no, tiene opiniones sobre algún evento de la sociedad en la que existe y a veces no. Y entonces el producto musical generado desde la industria incide sobre las formas de vida que tiene, particularmente el target al que va dirigida el mainstream musical, que es el 13-20, que hace muchísimos años atrás ya está claro que funciona así y que en los últimos tiempos se ha expandido un poquito. Es un 13-20 expandido del 20 al 30 y largos, y del 13 al 11-10 ahí ya entra en juego la capacidad de consumo de los padres, no del sujeto individual. Pero entonces tenemos cualquier producto musical de mercado que ustedes tengan en la cabeza, cuanto más de mercado sea, cuanto más presente esté en la red, mejor. Tenemos que nos muestra
formas de vínculo social. Hace un ratito, hablando de la definición de musicoterapia, de lo que hacemos, señalamos esta idea. El primer punto es el vínculo. Aquí hay una propuesta de formas de vínculo social, de todo tipo. Había traído, pero no lo vamos a ver, pero ustedes lo pueden buscar por ahí, un par de ejemplos. Uno de ellos es Nicki Nicole. Nicki Nicole es un producto interesante. Hace un tema que se llama No toques mi Nike. Si lo buscan por ahí lo van a encontrar, y si buscan en TikTok van a encontrar algunos videos a donde está Nicki Nicole con diferentes zapatillas Nike. Y muestra a Nicki Nicole con la zapatilla Nike y después la zapatilla Nike. La zapatilla Nike se convierte en un objeto simbólico enlazado y asociado con Nicki Nicole. Nicki Nicole es un modelo social que se dirige a un momento evolutivo en el cual todos y todas salimos de nuestro grupo primario familiar y vamos a buscar grupos secundarios. Queremos identificarnos con otra gente, queremos ser incluidos en otro lugar, queremos que se nos acepte de otra forma, queremos tener otras formas de generar vínculos sexoafectivos, queremos tener una construcción subjetiva, una identidad que ya no sea aquella heredada de la familia, sino buscamos por otro lado. Y qué mejor, dice el gerente de marketing de Sony, que ofrecerle a ese target una enorme menú de alternativas identitarias. Más o menos, más claro, menos claro, todos los productos musicales ofrecen identidad. Y ofrecen identidad a un target que se sabe que la busca. Por eso es tan importante esto. Y ese target que se sabe que la busca, compra, adquiere, discute, resignifica esa identidad. En ese juego están presentes elementos que hacen a la salud enormemente. Y digo, Tini Stoessel, creo que todo el mundo la conoce, ha tenido en más de una oportunidad problemas o trastornos con el comer, si quieren verlo. Allí hay un asunto interesante. En algún momento ella sale y llora en público y explica que tuvo alguna crisis subjetiva. Lo mismo hace Emilia Mernes. Mientras tanto, Emilia Mernes no deja de vestirse de una manera que construye parte de lo que es un dress code, que creo que todo el mundo sabe de lo que se trata. Los dress code son un producto que ayuda a identificarse. Si vos te vestís de esa manera, te van a aceptar en ese grupo de fans de ese producto. Eso es interesantísimo, te genera una identidad, te aceptan, estás adentro y ya es algo que vos hiciste, es otra cosa. Las relaciones que se establecen entre, y las declaraciones públicas que se establecen entre productos musicales también forman parte de esta lógica. La tienen a Miley Cyrus, que es como la versión de primer mundo de Violeta y Tini. Miley era Hannah Montana. En un momento era de Disney y Hannah Montana era una chica puberadolescente que resolvía todos sus problemas en orden a las lógicas parentales. De un momento ya no era tan chica, ya no sé qué, bueno. La historia oficial dice que la encontraron fumándose un porro y entonces la echaron de Disney. No sabemos, por ahí es apócrifo, no importa. Lo importante era que ella tenía que dejar de ser Hannah Montana y convertirse en Miley Cyrus. También es bueno tener un papá que sea productor para esto. Si tienen un papá que es productor, les va a ayudar mucho. Si no, bueno, arréglense como puedan. Y se convierte en Miley Cyrus, que es otra cosa completamente distinta, pero genera identidades. Otro ofrecimiento interesante, un poco viejo, pero a veces la distancia permite ver con más claridad estas cosas, fue las bandanas. Hace 30 años atrás, un señor muy hábil para esto, Afo Verde, llena el estadio de Ferro, con adolescentes, básicamente niñas, a quienes se les ofrecía la posibilidad de integrar un grupo, bandana. El grupo no fue integrado por sorteo, sino que ya estaba más o menos armado, pero la escena generaba enorme cercanía identitaria. Cualquiera de esas pibas dice, yo podría haber sido una de ellas, porque estuve ahí, porque las vi. Luego el grupo se convierte en un menú de 5 alternativas. 5 chicas que se visten distinto, hablan distinto, se peinan distinto, declaran distinto, tienen relaciones sexoafectivas distintas
y generan una alternativa para que cada una de las otras pibas del target al que va dirigido el producto se identifique con cada una de estas. Esto genera formas de vida. Cualquier cosa de la que hablemos que tenga que ver con las formas de vida, que tenga que ver con los vínculos, tiene que ver con salud. Y genera formas en las que se comprenden elementos que tienen que ver con la salud. ¿Cómo te relacionás con el resto? Y un punto central, muy central en esto, en todas estas ofertas hay más o menos explícitamente la concepción de la otredad. Hay un otro. ¿Quién es el otro? Está presente en esto. Está construido con esta idea. Y esta identidad, como todos sabemos, la identidad es una construcción que necesita que haya un otro y que nos diferenciemos de ese otro. No estamos nosotros, están ellos. Esto también es parte de lo que se entienda por salud. Después también habría que definir con más detalle de qué se trataría la salud, porque también es una construcción cultural que está en muchos casos mediada. Digo esto como para sintetizar el asunto, cuento cómo los productos musicales se construyen a partir del montaje simbólico de una constelación de símbolos que se le ofrecen a un público, el cual fue ya leído previamente con estudios de marketing que ya conocemos. Entonces hay un ida y vuelta en esto. Esa oferta es lo que hace básicamente la industria, aprovechando las circunstancias. Pero vamos a dar un pasito más y termino con esto. La música, el producto musical se construye con estos montajes. Ok. ¿Y qué tal si queremos construir otro producto? Y ese otro producto lo queremos construir a partir de utilizar elementos de la música como montaje significante. Usar a la música para construir el producto. Entonces genero un escenario donde hay un producto, un sujeto, un cuerpo biológico, que utiliza la música, utiliza un repertorio musical. El repertorio musical es interesante, la música tiene una particularidad, utilizando una categoría de Liceo Verón, él dice que la música no tiene contradestinatarios, tiene prodestinatarios, que son los que están a favor, tiene paradestinatarios, que son los que, bueno, habría que ver, y no tiene, o tiene muy baja intensidad el contradestinatario. Yo creo que lo tiene, pero menos. Entonces tenemos un sujeto que toma música para constituirse, constituir ese sujeto, constituir un discurso, toma un escenario, reinventa un escenario o una escena propia del rock, luces, fuego, humos, se pone camperas de cuero, baila, danza y se sacude por todas partes, y tenemos un producto que utiliza a la música para constituirse. Utiliza a la música como carga simbólica para ofrecerse a un target. Eso que hemos visto últimamente en más de un sitio. Obviamente estoy hablando del espectáculo que se hizo hace un par de lunes en el Movistar Arena, donde este uso de la música como objeto de carga simbólica para construir un personaje fue interesantísimo. Acabo de cerrar. Maravilloso. No. Nada, alguna cuestión más. Comentarles que, nada, yo soy profesor, aparte en la Universidad de 3 de Febrero que enseño música, estoy como compañero acá, como profesor de música en la carrera de musicoterapia. No soy musicoterapeuta, no tengo nada que ver con la musicoterapia, si se quiere, y trabajo en la facultad como profesor de música. Doy las materias de etnomúsicas, de historia de la música y las acústicas y las tecnologías informáticas. Y pura y exclusivamente, si se quiere, trabajo desde el territorio de lo musical. Lo que me parecía interesante es enseñar música a musicoterapeutas, pero más que eso, fue la vuelta que hubo. ¿Cómo la musicoterapia aporta a la enseñanza de lo musical? Esa es la historia. ¿De qué modos, o al menos en la experiencia, y compartirles un poco la experiencia, desde este lugar? ¿Cuáles fueron esos aportes? ¿De qué manera? ¿En qué sentido? Inclusive al acto creativo, a la improvisación, a la escucha, a la concepción del instrumento. Digo, fue un cambio bastante significativo, y en ese sentido un poco la propuesta era hablar
un poquitito de eso. Los aportes de la musicoterapia a la enseñanza musical, por ejemplo, desde la escucha, ¿no? Y entender que las situaciones que se pueden dar, entre comillas, musicales, en una sesión de musicoterapia, trasciende a lo estrictamente musical y al arte sonoro. Inclusive hasta lo sonoro en sí, podría ser algo completamente en silencio, entendiendo que eso produce algún tipo de vínculo estético y que en todo caso el vínculo estético con lo sonoro no lo tiene el monopolio de la música o del arte sonoro. También se puede producir otro tipo de vínculos, situaciones con ruidos, con instancias, me han comentado musicoterapeutas o los chicos que hacen las prácticas de musicoterapia, por ahí trabajan con chiquitos que tiran un objeto contra un ventilador, tienen que empezar a trabajar de ahí. Eso no es música, realmente, y tienen que trabajar con algo del orden de lo sonoro, o con lo que no dicen nada prácticamente, en la cual está puesta, por supuesto, que lo lúdico, lo performático, el contexto y el vínculo, los vínculos estéticos que se pueden armar desde ese lugar. Por supuesto, también hablamos de la improvisación libre, ¿no? En ese espacio, si se quiere, de indeterminación, donde la práctica improvisatoria se erige como una alternativa estética, configurando líneas de fuga que escapan a estos formatos vinculares más disciplinados, los cuales en ciertas ocasiones pueden sostener dinámicas de sufrimiento, tal cual lo decía Banfi, ¿no? Decía que la musicoterapia se postula fundamentalmente como una práctica productora de libertad, ¿no? Saliendo de los lugares y entendiendo que cualquiera se puede acercar a la música en la condición que esté. Se puede producir un vínculo estético con el sonido, una comprensión, un sentido particular, ¿no? Porque al trabajar con personas en diversas condiciones, el musicoterapeuta a veces explora con frecuencia con sonidos no convencionales o con lo no sonoro, con texturas que emergen de una expresión pura, orgánica, si se quiere, ¿no? Y no precisamente con un vínculo estrictamente musical o al arte sonoro, digo, ¿no? Sí, bárbaro. Nada más, algunas cuestiones con respecto a la pedagogía musical y muy cortito ahí, que me parece interesante desde lo pedagógico, el enfoque que da la musicoterapia en el proceso y no solo en el producto. Muchas veces en la música se da la obra terminada, la obra hecha. Tocar correctamente, el tocar de un modo particular, ¿no? Y en la musicoterapia lo que se pone en cuenta no es el proceso, no es el resultado, sino justamente el proceso, ¿no? La exploración, la expresión espontánea, el vínculo que se crea. ¿Esto qué hace? Que influye en pedagogías mucho más inclusivas, ¿no? Gentes que tienen diversos tipos de adaptaciones. En la musicoterapia también entra la adaptación de partituras. Digo, ¿cómo se escribe la música o esas instancias sonoras? Partituras analógicas, si es que es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los instrumentos? ¿Qué es lo que pasa con los instrumentos musicales? Se trabaja con los instrumentos musicales, pero se piensan como generadores de sonido. No solamente con técnicas no convencionales, sino también con la adaptación y el trabajo con la lutería, inclusive. He hecho yo en cuestiones de tecnología, trabajos con objetos, si se quiere, sonoros, de las cuales, o también con cualquier tipo de objeto cotidiano de poder trabajar. Y esto implica también, ¿no?, que a veces estas condiciones, ¿no?, de que el músico debe tocar de una manera, el músico debe aprender de una manera. En esta instancia, la musicoterapia creo que abre a la enseñanza musical todo un espacio que cualquiera participa con lo que se tiene, ¿no? Digo, Bueno, vamos a ir terminando porque se nos acaba el tiempo. De todas maneras, es un tema que habría que seguirlo durante muchísimo tiempo. Una cosita, nada más. Bueno, la musicoterapia, en este sentido, le ha devuelto a la música su dimensión humana esencial. Le ha recordado a los músicos, compositores y educadores que antes de ser un arte, basado en reglas técnicas y virtuosismo, la música es una fuerza biológica, psicológica y social profundamente arraigada en nuestra naturaleza.
Le ha reportado rigor a su poder emocional, inclusividad a su práctica y una profundidad expresiva a su creación. En esencia, la musicoterapia ha ayudado a reconectar la música con su propósito más primario, la comunicación, la conexión y la sanación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado hoy. Lamentamos que el tiempo es siempre un tirano en estas cosas y no pretendo decir nada nuevo, pero bueno, todo tiene sus tiempos y sus pautaciones. En nombre del espacio de diálogo jubilar, les agradecemos la presencia, tanto la virtual como la de ustedes acá, y les decimos que vamos a tratar de seguir estos temas porque indudablemente va mucho más allá de una exposición cortita. Así que muchas gracias y espero que sigamos con la música, como dice Heinrich Heine, donde mueren las palabras comienza la música, así que buenas noches.